el método de sustitución para integración. Hemos dicho que la integral de x a la n de x es igual a la integral a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Esto lo hemos establecido como regla general y luego hemos visto algunas otras integrales para funciones trigonométricas y trascendentes. Esto se ha podido hacer porque los procedimientos directos de derivada y antiderivada, ¿no? Se pueden ir deshaciendo las operaciones iniciales. Ese es el método que hemos utilizado para obtener las primeras fórmulas. Pero efectivamente, cuando ustedes vieron este procedimiento en el que usted quisiera sacar la integral de la tangente, ¿no es cierto? El mismo procedimiento ya tendría que ser modificado, porque yo sé que puedo llegar a una respuesta de tangente a través de la integral de la secante al cuadrado de x de x. El resultado va a ser la tangente, pero me estarían faltando procedimientos para obtener, por ejemplo, la integral de la tangente de x, que es justamente lo que manifestaba Pau. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder ir estableciendo, así como establezco estas fórmulas, poder ir estableciendo más fórmulas que surjan del razonamiento, ¿no? Para poder hacer estas integrales? A ver, tal vez antes de eso necesitemos algunas explicaciones, ¿no? Cuando nosotros establecemos límites, nosotros sabemos que los límites pueden dividirse respecto de que afectan específicamente, ¿no?, a la variable. Por ejemplo, el límite con x tendiendo a de, supongamos, ¿no? Vamos, una constante c que multiplica, qué sé yo, a seno de x, supongamos. Entonces, yo sé que este límite de aquí le afecta a la x, no a la constante. Por lo tanto, puedo sacar la constante. C por el límite con x tendiendo a de el seno de x. Eso justamente nos permite sacar la constante de la integral, porque así como la derivada procede de un límite, la antiderivada la estamos sacando de allí mismo, como la antioperación. Por lo tanto, lo mismo que aplica para límites, tiene que aplicar para derivada y para antiderivada, o en este caso específico ya para la integral. Entonces, ¿cómo haría la extensión de esto, ¿no?, para integrales? Si yo tuviera, por ejemplo, una integral de, a ver, vamos a suponer, a por el seno de x sobre x, supongamos, de x. Entonces, yo no me voy a hacer problema por integrar la constante, sino que la constante puede salir. Esto, si lo queremos establecer como una regla, ¿no?, podríamos decir que la integral de... Aquí es medio complicado utilizar la c, porque ustedes están viendo que la c es una constante que suma a las integrales ya dentro de la regla. Entonces, por eso no se coloca mucho la c como se hacía en derivada, sino que se puede colocar la a, la b para expresar las constantes. La regla podría ser a por f de x sería igual a por la integral de f de x de x. Las constantes no afectan, ¿no?, a la integral y pueden salir de la misma. Si es que yo tengo una suma de funciones que yo quiero integrar, por ejemplo, una función f de x más una función g de x más menos, podría ser, ¿no?, o incluso una tercera, más menos h de x. Y estas funciones las quiero integrar, ¿no? Tendría que establecer que la integral de esto, para empezar, necesita, ¿no?,
el diferencial de x para poder operar con la integral. Ya hemos de ver cuando veamos la integral como el límite de una suma. Esa suma efectivamente se puede hacer por el hecho de que se suman infinitos valores infinitesimales. Ustedes saben que el dx, ¿no?, convierte a la x en un infinitesimal. Entonces ya hemos de ver que la integral lo que hace es justamente eso, ¿no? Integrar todos esos valores en una suma de infinito. O a infinito mediante infinitesimal. Bueno, esa explicación estaría pendiente, pero por lo pronto estamos viendo la integral como un operador, por lo tanto necesitamos que el operador esté completo con el diferencial. Eso de alguna manera ya se les explicó en el antidiferencial. Ahora, esta forma de escribir, ¿no?, se puede cambiar a una un poco más conveniente. Si yo tengo tres funciones dentro de la integral, ¿no?, la integral se puede subdividir para cada una de las operaciones. ¿Por qué? Porque la integral surge de un límite. Por lo tanto, ese límite afecta a la variable por separado. Eso quiere decir que se puede aplicar el límite independientemente a la función f, a la función g y a la función h. Eso es factible porque esto es una suma-resta. Si fueran productos o si fueran divisiones, eso ya no sería posible. Pero en suma-resta sí. Es decir, esta integral es la integral de f de x más menos la integral de g de x más menos la integral de h de x. Descomponemos la suma de funciones o resta de funciones, ¿no?, en varias integrales en suma y resta, teniendo cuidado de que cada una de ellas vaya con su operador de esto como previo al método que estamos hablando, ¿no?, de sustitución. Supongamos que ustedes necesitan hacer una integral de una función que ya no es polinómica o no es fácil de dividirle, ¿no?, de esta manera para poder ir haciendo cada una de ellas. A ver, vamos a empezar con una básica, ¿no? Supongamos que ustedes tienen x a la cuarta más un medio de x al cuadrado menos 1. Esta es una función polinómica todavía, ¿no? Pero esta fórmula yo no la puedo aplicar directamente aquí porque tengo varios términos. Además, un medio es una constante que está multiplicando al x cuadrado. Por lo tanto, yo necesito aplicar un procedimiento en el que cada una de estas se convierta en un problema específico que tiene que ser resuelto mediante esta forma. Ese es el primer peldaño de dificultad. Lo que tendría que hacer aplicando lo que acabo de ver sería descomponer la integral para cada una de las funciones, descomponiéndolas en sumas y restas, es decir, integral de x a la cuarta de x más, voy a ponerle así porque es la primera que estoy haciendo y para que tenga sentido con la explicación anterior, menos la integral, asimismo voy a ponerle de esta forma para que tenga sentido con lo que estoy haciendo. Aquí, a ver, voy a poner de x, ¿no? Menos. Nunca hay que olvidar el operador de la integral, el diferencial. Esta regla, aplicada a un ejemplo de este tipo, sería o resultaría en esta descomposición. Sin embargo, esto de aquí también debería aplicarse por el hecho de que existen constantes, en este caso el 1 medio o el 1. La integral sería integral de x a la cuarta de x más el 1 medio que sale
integral de x al cuadrado de x, menos el 1 que sale, pero que ya no se coloca, integral de dx, o 1 por integral de dx. A ver, ahora sí tengo listo para aplicar esta regla. Es decir, cuando yo quiero resolver integrales, tengo que hacer procedimientos que dejen listas a esas integrales para que se puedan aplicar reglas de este tipo. ¿Cuál sería la aplicación aquí de esta regla directamente? Simplemente le hago como una fórmula por el hecho de que yo ya justifique la fórmula. La integral de x a la cuarta de x, el 4 haría las veces de n. Sería x a la quinta sobre 5. Podría ponerle x a la 4 más 1 sobre 4 más 1. ¿No? Pero en realidad ya esas cosas se pueden hacer directamente. Más un medio de x al cuadrado, que sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. X a la 2 más 1, que sería 3 sobre 2 más 1, que sería 3. Menos la integral de dx. Habíamos visto en los desarrollos que la integral de dx es x, porque es como que se va esta que sabemos que es un antidiferencial con este diferencial, estos dos se eliminan. El resultado es x. Eso ya habíamos justificado. Como sabemos que cada integral suma una constante, por lo general no se suma constante 1, constante 2, constante 3, si no lo hubiera ido poniendo en cada una de ellas. Lo que se hace por lo general es acumular las constantes para colocar una sola constante al final. Por eso les decía que no es conveniente colocar una sola constante, ¿no? O una constante C en las fórmulas de integración, porque generalmente la C queda para la suma de la constante final, que en este caso sería esta. Ya hemos de ver procedimientos en los que esta constante es determinable. Esto de aquí, digamos, como un ejemplo, ¿no? De cómo se pueden ir haciendo integrales en base a las reglas que ya conocemos. El problema ocurre, ¿qué pasa cuando no se puede aplicar directamente la regla? Y necesitamos métodos, ¿no?, en los que la integral tiene que adoptar estas formas mediante procedimientos intermedios. Vamos a generalizar la variable x. Acuérdense, eso ya hacíamos en derivadas. Nosotros teníamos una función derivadas y igual f de x. Y hacíamos la derivada para obtener, ¿no?, la f'. Siempre es importante basarse en esto para poder justificar aquello que se quiere hacer. A ver, fíjense, aquí el dy sería la f' de x de x. Ahora, ¿qué pasa si es que y fuera una función, ¿no?, que depende de x, pero que necesite un cambio de variable? Para poder hacer esos procedimientos en derivadas, convertíamos a la f de x en una función u. ¿Se acuerdan? Es decir, y se convertía en u. Si y se convertía en u, la derivada de y, ¿no?, tenía que ser o tendría que ser con respecto a la variable u, y con eso hacíamos o establecíamos más bien la regla de la cadena. Si yo tengo que hacer la derivada de y, ¿cierto?, con respecto a x, esto tendría que hacerse, ¿no?, en función de la derivada de u con respecto a x. Pero si hay una función de promedio que es u, ¿no?, esa derivada de u tendría que quedar como una derivada u', ¿no?
Entonces, ¿cómo se establecía este procedimiento? Yo decía, ¿no? La derivada con respecto a x de u es igual a u' por la derivada de u con respecto a x. Si es que ustedes eliminan el de x a los dos lados, les quedará la forma diferencial. Y en forma de diferencial es mucho más comprensible, porque el diferencial de u, ¿no? Sí, pues el proceso de diferencial de u sería igual a u' por el diferencial de u. Si es que aplico la antiderivada, o el antidiferencial sería, el diferencial de u. Esto sería igual al antidiferencial de u' por du. Estos dos se van, y el antidiferencial de u' de u ha sido u. A ver, ahorita vamos a omitir la constante para dejarla ya establecida como fórmula cuando tengamos el método. A ver, ¿aquí qué estoy diciendo? Aquí estoy diciendo que si es que yo puedo deshacer el proceso de integración de la primera derivada de u, el resultado sería u. Pero también estoy diciendo que para poder hacer eso, necesito el diferencial de u. Si yo no tengo el diferencial de u, esto no podría hacerse, no podría revertirse. Porque si solo tengo el antidiferencial de la función u sin el diferencial, esto no puede deshacerse. Claro, con dx era sencillo porque si tengo x, yo tengo dx. Pero si tengo u, eso no me garantiza que yo tenga el du para poder deshacer. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que ustedes derivan con respecto a x una función u. Pongamos una sencilla. La raíz de x al cuadrado más 1. Estoy explicando la forma en la que puedo obtener un método alternativo a las fórmulas que ya he colocado, ¿no? Entonces, estoy viendo que aquí no es tan simple como cambiar x por u, porque con x puedo obtener directo los de x, pero cuando se trata de u, el de u no siempre va a quedar en una forma directa diferencial de u. Para poder explicar eso, estoy haciendo este ejemplo. Esta de aquí sería una función, ¿no? Que podría ser representada por u. Lo voy a hacer como función y luego lo voy a explicar como u para que se vea. Y de ahí llegamos al método. Aquí era igual esta derivada. Ustedes decían, a ver, aplicando el procedimiento, ¿no? Directo como derivada sería un medio. Voy a poner aquí igual. Escribir aquí para que me alcance. Un medio de x al cuadrado más 1, ¿no es cierto? Elevado a la menos un medio por la derivada de dentro o el de u a de x. Es decir, ya tengo el u'. La derivada de esto sería 2x. Esta sería la derivada. Ahora, pensemos como antiderivada. Si es que yo aplicaría aquí la antiderivada, tendría que ser la antiderivada de esto para obtener esto como resultado, porque esto se elimina. Entonces, fíjense que ya no sale un du así como salían los de x, sino que estos du se complican. A eso yo le tendría que escribir como el antidiferencial, antiderivada en este caso. No voy a hacer la simplificación de esto, ¿no? Profe, disculpe una pregunta. Sí, El 2x que le multiplica al un medio por x al cuadrado más 1, ¿de dónde salió? si es que yo quiero derivar esto, tengo que derivar la función con la raíz y luego la función que está dentro. La derivada de la raíz
es 1/2 por x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1/2, porque le resto al 1/2 1, en vista de que esto es lo mismo que la potencia 1/2. ¿Qué falta? Multiplicar por la derivada de dentro. Y la derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Acuérdense de esta regla, tal vez es por lo que la derivada con respecto a x, pongámosle más completa, ¿no? Es de u a la n. Lo que pasa es que la u no siempre está solita, puede estar elevada a cualquier potencia. Entonces esto es u, ¿no es cierto? A ver, n baja esto por u a la n menos 1 por du a dx. Así era la regla, acuérdense. Eso es lo que estoy aplicando aquí. Estoy haciendo un ejemplo de cómo derivábamos cuando las funciones ya no eran simplemente polinómicas, sino que eran funciones, ¿no?, que dependían de x y podían ser más complejas. No voy a quitar el 1/2. Voy a poner 1/2 de x al cuadrado más 1. Esto debería ponerle en el denominador, pero para explicar, le voy a dejar en el numerador. Le voy a multiplicar por 2x. El resultado de esto, ¿cuál sería? Según esto, la raíz de x al cuadrado más 1. Sin embargo, no podemos limitarnos, ¿no?, a un método en el que si yo no puedo sacar la derivada, ya no puedo hacer la integral. Eso es justamente lo que pasó aquí. Como no es fácil hallar, ¿no?, una derivada que me dé como resultado la tangente, ¿no?, entonces esto ya es más difícil que hacer de esto, que hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí sí es fácil hallar una derivada de tangente que me da como resultado esto. Por lo tanto, hago la antioperación y llego a esto. Eso ya lo hemos hecho. Ahora queremos ver cómo podemos justificar y fundamentar un método para poder hacer aquellas que ya no conocemos su derivada. Entonces, si ustedes se fijan, la antiderivada de toda esta función, incluyendo el 1/2, el menos 1/2, el 2x que multiplica, me da como resultado esto. Entonces va a ser muy difícil que yo tenga algo así tan elaborado, ya como derivada, para aplicar la antiderivada y obtener el resultado. Si lo pongo así o si lo pongo así, por ejemplo, el antidiferencial, ¿no es cierto?, de 1/2 de x al cuadrado más 1 a la menos 1/2 por 2x, me daría la raíz de x al cuadrado más 1. O incluso podría decir la integral de 1/2 de x al cuadrado más 1 a la menos 1/2 por 2x es igual a la raíz de x al cuadrado más 1. Entonces, como ustedes se fijan, no sería un proceso práctico llegar a derivadas para obtener la antiderivada y establecer reglas. Eso sirvió para acá, pero hemos sacado poquitas reglas que son necesarias, que tienen que memorizarse. Pero como método, esto ya no es práctico. Se está demostrando que no es práctico. Entonces, lo práctico sería deshacer esto para poder obtener funciones, ¿no? Funciones en las que efectivamente, teniendo los diferenciales, yo pueda establecer, ¿no?, la fórmula. A ver, vamos a hacer algo entonces. ¿Cómo puedo hacer yo para escribirle esto de una forma parecida a la que estoy escribiendo la de integral? A ver, voy a hacer algo simple. Si es que yo elimino esto y elimino esto, puedo hacerles eso en la misma forma. Es decir, el diferencial de u a la n es n por u a la n menos 1 de u.
Si es que yo hago por extensión, ¿no es cierto? El diferencial de u a la n más 1. Como al n le he añadido 1, a este n le tendré que añadir 1. Al u a la n menos 1 le tendré que añadir 1. Es decir, quedaría n por du. Solo le ha afectado al valor de n. Eso quedaría en forma de diferencial. Si es que yo le aplico el antidiferencial, no quiero que se mezcle esto, ya les voy a cambiar de hoja, pero para no desaprovechar este pedazo. Esto se simplificaría con esto. Y cambiándole de orden, el antidiferencial de n más 1, u a la n de u, sería igual a u a la n más 1. Y si es que este antidiferencial le coloco ya en la forma que conocemos, ¿no es cierto? Este n más 1 sería la constante, puede salir la integral de u a la n de u sería igual a u a la n más 1. Ya pueden intuir entonces, la fórmula sería la integral de u a la n de u, que es más potente que la integral de x a la n de x. La integral de u a la n de u es igual a u a la n más 1, ¿no es cierto? Sobre n más 1. Y obviamente ya el de la constante ya sabemos. Esta sería la siguiente forma. Aparentemente sería lo mismo, pero en realidad u ya no es la variable x. U puede ser una función. De tal manera que si consigo su función, o la función u, y consigo el diferencial de esa función, ojo, ¿no? Aquí esto entraña una dificultad que puede ser simple, pero puede complicarse, porque no siempre van a tener disponible el diferencial de u. Van a tener que hacer adecuaciones. Justamente a eso se le conoce con el nombre de método de sustitución. Eso es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Voy a hacer el ejemplo más simple, ¿no? Y que justamente quedó planteado como pregunta. ¿Cómo hago la integral de la tangente de x? Veamos si es que podemos aplicar este método como un método válido para poder resolver esto. Tenemos unos minutos. A ver, lo que tendría que hacer es que la tangente de x sería seno de x sobre coseno de x. Aquí entra, ¿no?, el método de sustitución. Este método de sustitución requiere, para poder hacerse, ¿no?, un paso intermedio que se denomina el cambio de variable. Ya, eso es fundamental. El cambio de variable tiene que hacerse de tal manera que quede en la forma u a la n de u. Y que la x pueda adecuarse para que se lleve tanto la función como el diferencial de esa función. Entonces, aquí es conveniente que u sea igual al coseno de x. Estoy haciendo justamente este cambio de variable. Estoy haciendo que esto se convierta en la variable u para poder hallar el de u. La derivada del coseno de x, ¿no es cierto? Ya vimos hace un momento, era menos seno de x de x. Ojo que a los diferenciales hay que tratarles hasta el final, es decir, con el diferencial incluido. No es derivada, es diferencial. Por lo tanto, menos de 1 va a ser igual al seno de x de x. Y si ustedes se fijan, arriba tienen seno de x y en el denominador tienen coseno de x. Por lo tanto, este cambio de variable nos permite reescribir esta integral. En lugar de escribir seno de x,
escribo a lo que corresponde, es decir, hago el cambio de variable o sustituyo. Claro, seno de x no es de u, es menos de u, entonces tengo que ponerle con el signo. Mientras que el coseno de x es u. Como las constantes pueden salir, ustedes saben que menos de u es menos 1 por du, es decir, sería menos la integral de du sobre esta de aquí. Ya me permite escribir la respuesta. A ver, yo puedo hacer aquí extensiones de lo que tenía resuelto, ¿no? La integral de dx sobre x, vimos hace un momento, que es igual al logaritmo natural de x. Como aquí solo está implicada la x, el diferencial de x es de x. Por lo tanto, puede funcionar la misma fórmula para la integral de du sobre u, porque la función implicada es solamente 1, no está elevado a la n ni nada. En u, el diferencial es de u, por lo tanto, el logaritmo natural, ¿no? Será de u. Y si tengo lo mismo acá, esto sería menos logaritmo natural de u. Pero u, por esta sustitución, ¿no? Tengo que dejarla en forma de x, es decir, tengo que rehacer lo que hice. El resultado sería logaritmo natural. A ver, menos logaritmo natural de u, que sería coseno de x, más una cosa. Ahora, esto de aquí se puede ir tratando, ¿no? Generalmente uno hace fórmulas de integración y llega a respuestas que a veces son parecidas a las que están en el libro y a veces son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque el logaritmo natural, ¿no es cierto?, está aquí con negativo. Si es que está con negativo, eso quiere decir, ¿no?, que esto puede subir como exponente. Entonces, el coseno de x sería 1 sobre coseno, y 1 sobre coseno es secante. Entonces, pueden encontrar la fórmula así, o pueden encontrar la fórmula logaritmo natural de secante de x más una constante. Pero las dos son lo mismo. Este tipo de situaciones, ¿no?, se pueden resolver mediante un método de sustitución, el cual es necesario practicar. Entonces, para eso vamos a hacer la tarea 2. Lo primero vamos a hacer la integral, vamos a decir, ¿no?, de x menos 1 de x. En estas les voy a sugerir, ¿no?, si es que u es igual a x menos 1, esto es factible de ser resuelto. Solo les doy en la primera para que cojan el método, porque hemos hecho solo un ejemplo. Vamos a hacer la integral de la raíz cúbica de 2x menos 2 de x. Aquí evidentemente la sustitución es la misma. Vamos a hacer la integral de 3x por la raíz de x al cuadrado menos 4 de x. Y vamos a hacer la integral de 6x al cuadrado seno de x al cubo de x. Vamos a hacer una quinta para tener un reto un poquitín más. Esa sería la tarea 2. Ya les mando la foto para que tengan claro si no lograron tomar nota. Con eso tendríamos la clase 2. Y aquí tenemos para seguir practicando, porque este método debe quedar absolutamente conocido en base de que sobre este tendremos que construir buena parte del cálculo integral. No sé si tienen alguna pregunta. Listo, chicos. Quedamos entonces para mañana sería, ¿no? Que pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Luisín. Hasta luego.